Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. Este video haremos la prueba del distribuidor de Honda Civic de sexta generación de tipo inyectado. Tenemos en la mesa el distribuidor, multímetro, tapa y rotor de distribuidor, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico, de este tipo inductivo, ya que tiene 3 captadores como señal de entrada, pero estas van hacia la computadora. Por cada captador lleva 2 líneas y las líneas van de este tomo. Este tomo va directamente a la computadora, que en este caso la computadora es el procesamiento de señal. La señal de salida lo hace el módulo encendido que está por acá, que es el que encontramos en los videos número 2 y número 7. Y a la salida tenemos la bobina, que es el actuador. Como es un distribuidor de tipo inyectado, por sí solo no se pueden hacer pruebas del tipo de al girar el distribuidor que vaya a tirar chispa, ya que para ello necesitamos la computadora. Entonces, si no tenemos una computadora, tenemos que probar los componentes por separado. Cabe mencionar que este distribuidor es de un Honda Civic con motor D16Y7 con el código TD41U. Ese código se encuentra en los distribuidores usados o originales por la parte de acá. Esto para poder identificar el tipo de distribuidor, ya que de este vienen varios tipos, varios números, dependiendo de la aplicación, dependiendo incluso del año, pueden cambiar los distribuidores. Por ello es muy importante que tengamos en cuenta el número del distribuidor el cual estamos comprando y siempre asegurarnos de que sea el mismo número. Para hacer las pruebas vamos a hacer con el multímetro en escala de 2 kiloohmios. Vamos a probar los captadores. Las líneas blanco y anaranjado son del captador que está por acá, que es el de cilindro 1. Tenemos 400 ohmios. Las siguientes dos líneas son anaranjado azul y blanco azul, son para los captadores del 4 cilindros. Captador de 4 cilindros, 400 ohmios tiene este captador. Y los siguientes, las líneas que son azul verde y azul blanco, son para el captador de la RPM. Tiene 400 ohmios. Esta es la única comprobación que podemos hacer, dado a que es bien difícil que estos captadores estén malos. Es más usual que se tengan que reemplazar o el módulo encendido o la bobina. Pero aquí tenemos un eje, el cual podemos ver los captadores. Por ejemplo, el primero, el que está por acá, y el visible es del cilindro número 1. El siguiente es de las RPM, que son 24 dientes. Y el tercero es de los 4 cilindros. Para probar módulo encendido y bobina, vamos a conectar pulso negativo a la línea amarillo con verde.
positivo, vamos a conectar al otro toma, el cual la línea negro con blanco es la positiva y la azul es tacómetro. Solo necesitamos conectar el positivo. Y negativos tenemos dos. Uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Vamos a conectar a la salida de la bobina este cable. Como pueden observar, aquí tiene un resorte. Este es importante que lo tenga porque es la conexión entre la bobina y la tapadera. Que está por acá. Si no tiene resorte, el distribuidor siempre va a trabajar, pero la chispa va a saltar entre esos dos puntos, haciendo que la bobina se deteriore más rápido. Teniendo todo conectado y el hacer pulsación, encendemos. El hacer pulsación tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. Si no hay chispa, entonces tenemos que probar los componentes por separado. Por ejemplo, aquí tendríamos que quitar el módulo y probarlo por separado, al igual que la bobina. En el caso de la bobina, este es negativo bobina y este es positivo. Están marcados de tal forma que si queremos poner o probar la bobina, podemos hacerlo con un transistor de potencia. Vamos a quitar el multímetro. Para hacer el circuito completo necesitamos la computadora y la tenemos por acá. Vamos a apagar aquí. Tenemos la computadora previamente conectada a un arnés ya hecho. Esta es el motor D16Y7 con serie P2E. Vamos a poner por acá la computadora. Estos que están por acá son los inyectores. Es la simulación de los inyectores. Y aquí tenemos el toma del distribuidor. Para hacer esta prueba necesitamos conectar positivo y negativo de la computadora, que ya está previamente conectado acá. Vamos a conectarlo a la batería. Vamos a conectar el toma del distribuidor. Tiene una sola posición. Siempre mantenemos el positivo del distribuidor, negativo a la carcasa del distribuidor, y ahora al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Y no solo eso, sino que también tiene que haber pulsación en los inyectores. Como pudieron observar, no solo hubo chispa, sino que también hubo inyección. El tener este arnés conectado nos permite hacer diagnóstico también del sistema de inyección. Esto es porque en las computadoras de Honda, especialmente las de serie P06 y P28, tienen el problema que a veces dejan de tirar inyección. Hay chispa, pero no inyección. Entonces, con este arnés se puede hacer esa prueba. Esta, como es del tipo OBD2, esta es menos susceptible a ese tipo de fallos.
pero también puede servir para probar este tipo de distribuidores de manera más rápida. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.